Juanita, estamos muy pendientes respecto de lo que está pasando en Perú. Ayer tratábamos de proyectar un poco lo que estaba ocurriendo en torno a esta segunda vuelta sin mayor claridad respecto de los resultados, porque faltaban todavía actas por contabilizar y muchos votos de los sectores rurales que podrían finalmente cambiar la elección. En ese momento, ayer, cuando conversamos del tema, estaba Keiko Fujimori todavía encabezando la elección presidencial. Esto se dio vuelta a eso del mediodía. Pedro Castillo tomó la delantera y la ha mantenido hasta ahora. De hecho, el último cómputo elaborado por la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales peruano, señala que Pedro Castillo tiene una ventaja del 50,2% respecto del 49,7% de Keiko Fujimori. Bueno, para profundizar en este tema está con nosotros ya en línea la cientista política académica del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios, Paz Milet, a quien le damos la bienvenida nuevamente. ¿Cómo le va, Paz? Gracias por estar con nosotros otra vez. Buenos días. Hola, muy buenos días. Paz, si bien todavía quedan votos por contar, votos del extranjero también que pueden ser muy importantes para conocer el futuro de esta elección, al parecer ya habría una tendencia favorable hacia el candidato Pedro Castillo. ¿Cómo ves esto y de qué forma proyectas también este resultado hacia el futuro? Bueno, la verdad es que hay varios temas todavía por considerar, ¿no? Porque junto con consolidarse la tendencia hacia la victoria de Castillo, Keiko Fujimori ayer se estancó y bajó ¿no es cierto?, en su votación. Ella a las 7 de la tarde denunció que había un fraude permanente de mesa y dijo que había una serie de actas objetadas y una acción de su contrincante para frenar el conteo de actas en las que Fuerza Popular, su partido, fuera ganando. Entonces, bueno, finalmente ayer en la noche, OMPE aclaró que a nivel nacional hay alrededor de 460 actas objetadas, lo que claramente en el escenario de la votación no marca la diferencia, pero ambos candidatos han hecho referencia a la posibilidad de un fraude, lo que tensionó el escenario ayer interno. Hoy el Jurado Nacional de Elecciones va a hacer una conferencia de prensa donde se va a manifestar. La OEA también ha salido a respaldar a las instituciones electorales de Perú. Entonces todavía falta por ver, porque además del conteo, falta resolver esas actas objetadas y, como tú bien decías, incorporar lo que es el conteo del exterior, que inicialmente se planteaba como avasallador a favor de Keiko Fujimori y no ha sido tanto. Entonces también el porcentaje de votos que ella pensaba consolidar en el exterior no lo ha obtenido. Yo creo que ya más claridad vamos a tener recién mañana por todo este proceso que está viendo internamente con el conteo de los votos. Paz, buenos días. ¿Cómo va a gobernarse Perú, sea quien sea el candidato ganador, con la mitad del país en una posición contraria, que no sería raro porque en muchas partes, ¿no es cierto?, tienen aproximadamente el 50% que no vota por el presidente electo? Sin embargo, acá hay una posición bastante polarizada entre las dos posiciones, son muy, muy distintas. ¿Qué posibilidades de gobernabilidad real hay, sea para Keiko Fujimori o para eh, Pedro Castillo, pensando que pase lo que pase, el otro va a impugnar la elección y la va a cuestionar? Sí, el escenario es particularmente difícil no solo por la tensión que se vive respecto a la posible impugnación de la elección, ¿no? Sino por este escenario de polarización que habla de que uno de los principales desafíos de quien sea electo es la capacidad de gobernar, porque además a esto de un escenario de polarización se une un Congreso particularmente fragmentado. Ninguno de los dos tiene una mayoría concreta en el Congreso y permanentemente va a tener que negociar para obtener, ¿no es cierto?, avanzar. En ese sentido, el desafío mayor lo tiene Castillo, porque ha planteado una serie de políticas de refundación, de cambio profundo, como por ejemplo el desarrollo de un proceso constituyente. Entonces va a tener que tener un apoyo del Congreso bastante mayor para generar esos cambios.
Keiko Fujimori plantea más una línea de continuidad. Pero no hay que olvidar que, de acuerdo al sistema político peruano, ellos en el momento de asumir ya tienen que presentar su plan de gobierno a través del primer ministro, el jefe de su gabinete, y el Congreso puede aprobar o rechazar ese plan de gobierno. Es el principal desafío. Entonces, desde que son electos hasta que asumen, esto es un proceso permanente de negociación. Y después, ¿no es cierto?, pueden enfrentar los mismos desafíos que se han presentado en el último tiempo en Perú, ¿no es cierto?, donde ha habido en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, 5 presidentes, y que dice relación con la posibilidad que se les presente una vacancia y que ellos mismos tengan que disolver en Congreso frente a la imposibilidad de avanzar en su propia política. Entonces, el escenario hoy es de una amenaza constante de ingobernabilidad para quien es electo. Paz, ¿en qué pie queda Keiko en el caso de que se confirme esta tendencia y de que Pedro Castillo sea electo presidente de la República? Porque, bueno, está este proceso judicial en su contra, y si bien uno pudiese pensar que con esta elección tan reñida, tan apretada, se pudiera creer que tiene un respaldo popular que pudiera solventar su carrera política a futuro, pero también esta votación pareciera ser no necesariamente a favor de Keiko, sino un voto para evitar que Pedro Castillo hubiese sido electo presidente de la República. ¿Cómo queda la figura del fujimorismo también para el futuro? Bueno, muy mermada, porque ya no hay que olvidar que esta es tercera vez que Keiko Fujimori trata de acceder a la presidencia del Perú. Entonces, ahí, dentro del fujimorismo hay dos cosas fundamentales. Dentro del fujimorismo, lo que ahora debería surgir es la opción de recambio. Una opción es su hermano Kenji, pero no hay que olvidar que él ha sido acusado de compra de votos para lograr la liberación de su padre. Entonces, también está objetado. Y a partir, ¿no es cierto?, de lo realizado por su padre y después por todas las acusaciones que hay contra Keiko y su hermano, se ha incrementado el antifujimorismo. Ahora, en marzo a Keiko Fujimori se le solicitó 30 años de cárcel por parte del fiscal y se está desarrollando recién el inicio del proceso. Durante esta semana ya el fiscal fue avanzando en esa línea, y si ella no es electa presidenta va a tener que enfrentar esto, que puede demorar bastante, pero que le involucra a ella y a la cúpula de Fuerza Popular. Entonces también el partido quedaría profundamente afectado. Entonces, hay un escenario de hacer frente a este caso judicial, pero también a la necesidad de generar un recambio frente a la incapacidad de la lideresa, que es Keiko Fujimori, el partido, de ya acceder al poder, porque ya está, como les decía, es tercera vez que trata de acceder. Y en gran medida el voto que ha consolidado ahora es un voto anticomunismo, antiterrorismo, como se ha planteado en Perú, que habla de la necesidad también de que una élite quiere mantener sus bastiones de poder frente a la proyección que está teniendo este Perú profundo, que siente que no está siendo escuchado y que ha encontrado una expresión política a través de la figura de Castillo. Paz, justamente a propósito de Castillo, más allá de que se ha declarado marxista, leninista, se le achaca, ¿no es cierto?, ser comunista, tener vínculos con el terrorismo. ¿Hay antecedentes que den cuenta efectivamente de que él pueda tener algún vínculo? Pregunto, ¿qué se sabe de verdad de Pedro Castillo, de su posición política, más allá de lo que se declara en campaña? Que nosotros sabemos que en las campañas a veces se dicen muchas cosas. Keiko Fujimori, más allá de las acusaciones y de los problemas legales que tiene, todo el mundo sabe más o menos lo que representa, lo que significa. El fujimorismo tiene contactos internacionales, tiene vínculos efectivamente con las élites del poder, no solo en Perú, sino en distintas partes. Pero de Pedro Castillo no se sabe prácticamente nada. Bueno, él es un líder sindicalista, ¿no es cierto?, un educador que se dio a conocer porque lideró una de las principales protestas educativas que se ha tenido en los últimos años en Perú. Y la verdad es que él se sitúa en un marco de un socialismo bastante conservador. O sea, él no plantea, por ejemplo, ningún avance en la agenda de género,
en agenda, ¿no es cierto?, valórica. Pero lo que pasa es que en ese movimiento, ¿no es cierto?, educativo que se generó hace algunos años, se vinculó a un movimiento cercano a Sendero Luminoso. Entonces, desde ahí él ha quedado como vinculado con esta lógica de su participación con Sendero, pero él es apoyado por un ideólogo que es Vladimir Cerrón, que a él se le vincula mucho más directamente con el tema de Sendero, que se lo ve como un peligro para la opción de Castillo, y de hecho en los últimos días tratando de ganar en esta lucha, ¿no es cierto?, por la presidencia del Perú, ha marcado cierta lejanía de la figura de Cerrón, entonces que le genera más antivotos. Pero Pedro Castillo directamente no se le ha vinculado con el tema, más allá de esta participación en el movimiento de este grupo ligado a Sendero, no se le ha vinculado más directamente con la lógica terrorista, sino a la figura de Cerrón. Y ese es el gran desafío que hoy enfrenta Castillo, ¿no? Pero él se plantea dentro de una lógica de lucha por el pueblo, pero desde una posición conservadora. Estamos conversando con la académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, la profesora Paz Milet, a propósito de las elecciones presidenciales en Perú, la segunda vuelta que todavía está en el proceso de conteo de votos. Quedan muy pocas actas, un 5% aproximadamente por contar, pero todavía no se puede dar un ganador o ganadora claro respecto de este proceso. Paz, en caso de que se confirme la victoria de Pedro Castillo, ¿de qué forma cambia el mapa geopolítico acá en la región, acá en Sudamérica? Sería un cambio bastante importante, considerando que Perú ha tenido una tendencia un poco más conservadora durante los últimos años en cuanto a su relación con otros países, parte del Grupo de Lima, por supuesto, también alianzas con otros gobiernos más cercanos a la derecha. Esto cambiaría totalmente el mapa. ¿Y en qué quedan otros gobiernos también de la región, como por ejemplo Colombia o todavía Chile? Bueno, la verdad es que Pedro Castillo está acompañado de una gran incertidumbre. No se sabe, porque ha habido también debates de equipos técnicos y él no presentó ningún equipo técnico en el ámbito de las relaciones internacionales. Entonces tenemos bastantes dudas de cuál será su alcance, más allá de que él ha mostrado proclividad frente al chavismo, que quiere desarrollar una revolución bastante similar y en un proceso de refundación del que se generó en el marco del movimiento bolivariano. Entonces se plantea una mayor cercanía con Venezuela, un alejamiento de la óptica ¿no es cierto?, que también tuvo un rol fundamental Perú en el último tiempo, de acción en contra de Maduro y de apoyo a Guaidó, y no se sabe, por ejemplo, a ciencia cierta cómo va a repercutir esto a nivel vecinal, porque no se conoce, a diferencia de lo que pasa con Keiko Fujimori, que uno sabe que hay continuidad y uno conoce su equipo, no se sabe quién está detrás de Castillo en el ámbito de las relaciones exteriores. Pero sí se plantea un cambio, una repriorización, y lo interesante va a ser cómo esto lo desarrolla en un marco de que en general una de las áreas donde ha tenido mayor continuidad Perú, además, más allá del cambio de tendencia y de ideología política, en el ámbito de las relaciones exteriores, porque hay una cancillería como Torre Tagle particularmente fuerte y profesional, que ha marcado la continuidad. De hecho, si uno ve, los cancilleres tradicionalmente son diplomáticos de carrera en Perú, dan un marco de continuidad. Entonces, ahí va a haber una pugna entre una priorización de objetivos permanentes y los cambios que pueda desarrollar Castillo respecto a la ideología que cree debe imperar en el ámbito de la vinculación con el exterior. Ese va a ser un punto muy interesante de ver. Paz, en el caso de Chile, ¿hay algún personaje de nuestra política que tenga algún tipo de vínculo con Castillo? ¿Se sabe de alguien que tenga algún grado de cercanía o conocimiento o no hay ninguno? Yo desconozco que haya alguien que tenga mayor cercanía con Castillo, porque Castillo es un líder, como les decía, sindicalista, que ha irrumpido en el último tiempo en la política peruana. No se esperaba que pasara segunda vuelta. Entonces, yo creo que para él también hace una sorpresa, dado
el nivel de improvisación que ha demostrado, y no creo que hasta el momento se haya tendido puentes con ningún sector. Desconozco si tiene mayor cercanía con algún actor político chileno, como si uno podría identificar en el caso de Keiko, de Alan y de otros actores a nivel, ¿no es cierto?, político en Perú, que claramente tenían una vinculación tradicional con Chile. Paz Milet, agradecerle como siempre la disposición que tiene para conversar con nosotros y por supuesto también con nuestras auditoras y auditores. Que estén muy bien, que tengan un buen día. Muy buenos días, que estén muy bien. Buenos días.